Hay muchas opiniones, pero queremos decirle que eso es un tema muy extenso y que la única respuesta es que cuando se creó el mundo se creó en 7 días y el único día del problema fue el último, cuando crearon el hombre y la mujer. Pero los primeros 5 días tuvieron muy bien todo, en orden, hasta que se creó el problema. Cuando tú tienes, como en ese ratito aparece ahí, ¿por qué no obligamos a cumplir la ley? Por eso es que tuvieron que hacer la ley. Y no es una sola ley, es mucha. Entonces, decía otro que es que tú le das desayuno, comida y almuerzo y merienda a un muchacho 5 días, pero el sábado tiene que hacer un boleo para comprar el guineo y sancocharlo. Entonces sería maldito gobierno por el sábado. Que debería darle comida. Es un problema. Oye. Señores, nosotros queremos pedirle excusa al ministro de Agricultura porque normalmente el ministro viene los sábados a hablarnos de agricultura y nosotros le pedimos que viniese hoy, jueves, para que nos hable de otro tema, o del mismo tema, pero más visto de otro punto de vista, que es la labor de agricultura en el principal objetivo de un gobierno, que es la comida. Comida, educación y salud, pero comer primero. Ministro Ángel Esteves, gracias por estar aquí. Le repetimos las excusas porque usted es un asiduo del sábado agropecuario. Sí. Lo movimos. Gracias por estar aquí. En lo personal y en lo político, su paso por el ministerio, ¿cuál ha sido la experiencia? Primero, un muy buen día, doctor Julio Jacín, y a su elenco, y felicitando este programa, la revista 110, que pienso que pronto van a tener que llamarle la revista 220, porque sí, es un programa bien rankeado. Cuando termine Catalina, le vamos a llamar 220. Muy informativa es el pueblo. Sí, le vamos a llamar 220. Para mí el paso por el gobierno, ya estoy pasando los 4 años por primera vez en el Estado, ha sido de mucha importancia, sobre todo de mucho aprendizaje, pero lo más importante, lo que he podido aportar algo de los conocimientos que uno tiene en el sector agropecuario, que sirva para que la agropecuaria siga avanzando, siga creciendo y que pueda cumplir con lo que es la función del Ministerio de Agricultura y su equipo agropecuario, que es garantizar el alimento básico de los dominicanos. Y gracias a Dios, hoy, y al esfuerzo que ha hecho el señor presidente aportando, y como ha puesto la agropecuaria dentro de uno de sus pilares y le ha dado todo el apoyo desde su visita sorpresa hasta los recursos que nos ha suministrado a nosotros, hoy podemos decir que tenemos un país sin sobresalto de alimentación, aún viniendo de 2 años de sequía, que fue 2014, 2015 y al 2016, al final fue un año inclusive de muchas inundaciones, y hoy podemos decir que no hay escasez de ningún alimento básico en la República Dominicana, pero sobre todo que hay una gran producción ahora mismo en la zona afectada. Y me gustaría, ojalá un día, doctor, podamos dar un viaje a la zona de Montecristi y Mao, y a la zona del Bajo Yaque, del Bajo Yuna, lo que es Villarriba, Arenoso, y parte de Nagua y Samaná, Río San Juan, para ver cómo hay una zona totalmente sembrada y posiblemente con una de las mejores cosechas de la historia de arroz. Bien. Ministro, mire, dicen que los pueblos se quejan más cuando hay escasez que cuando suben los precios. En este momento hay abastecimiento, pero los precios son razonables, ¿o usted entiende que deberían de bajar? Mire, yo creo que una de las cosas, usted lo ha dicho, doctor, más importante, es que no es solamente que hay alimentos suficientes en el país, sino que los precios son razonables. Y el informe del Banco Central, que dio a final del año 2016, él decía que era algo que digno de analizarse. Aumentó la producción y la productividad, pero la inflación en los alimentos agrícolas fue
menos 2.4%. Fue la más baja. Pero no escuchamos también la queja de los productores de que no había rentabilidad. Hay rentabilidad. Porque también hay una estabilidad en lo que son los precios de los insumos. Eso que estamos viendo en la pantalla es la cosecha de habichuela de San Juan de la Maguana. Posiblemente una de las mejores cosechas de los últimos años. Y yo quiero ser claro y que se entienda esto, no necesariamente solamente por el trabajo que nosotros hemos hecho. La naturaleza es sabia, la naturaleza es inteligente. Nunca golpea tanto que no nos deja algo positivo. El efecto de la mucha lluvia en el país trajeron dos cosas importantes, doctor, que es bueno analizar. La cantidad de plagas, principalmente mosca blanca, con la mucha lluvia, bajó la población significativamente. Trajo como consecuencia que tuvimos que retrasar la siembra de habichuelas, porque el día 5 de noviembre estaba lloviendo y hubo que comenzar después del 15 y el 20, por la mucha lluvia. Pero como bajó la población de mosca blanca, no hubo ataque de ella cuando la plantación estaba pequeña. Y todas esas plantaciones que ustedes ven, que no le ve una sola mancha de enganche, como se dice en San Juan, es producto de que realmente había poca plaga y hubo poca influencia del virus, del mosaico dorado de los frijoles, y no atacó. Y tenemos una cosecha, a excepción de los últimos productores que sembraron tarde ya, después de que no se debía sembrar, que ya estaba subiendo la influencia de la mosca. Entonces esas plantaciones pequeñas fueron afectadas y vivieron un 3% que fueron afectadas. Pero fue una cosecha muy buena la que se tuvo en San Juan en este momento. Bien. Ministro, en el ejercicio de una cartera como agricultura, los intereses son muy importantes y a veces pesan mucho. Y hay algunos ejemplos que la gente no percibe, y es que si usted coge de la canasta familiar y un producto lo maneja una empresa o una persona o un oligopolio, es decir, 2 empresas o 3, eso significa mucha riqueza para ese grupo y significa quizá un exceso de precio en la adquisición. Si usted, por ejemplo, la habichuela, el arroz, la leche, el pollo, la carne de cerdo, esos productos tienen que estar democratizados, su producción y su venta, porque si está en una mano puede ocasionar problemas. Lo mismo pasa con el Estado, que ha pasado a ser el principal comprador. Yo decía ayer, ministro, que si a una persona le compran un día el desayuno y la tanda extendida, un día le están comprando más de 20 millones de pesos, un solo día. Es decir, que en 200 días que hay clase, se pueden enriquecer 200 personas, porque si es 27 millones, el 30% son 7 u 8 millones de pesos que se gana una persona en una operación. Es decir, que usted tiene que tener conciencia del ministerio que están manejando, aunque usted no maneje ese dinero. Realmente, tanto en eso como en las licitaciones que ustedes han formalizado ahora, los intereses están pesando mucho. Bueno, los intereses siempre han pesado, doctor, y creo que usted ha sido un gran actor de demostrar eso. Donde hay negocio, donde hay compra, donde hay venta, hay intereses, y existe mucho interés. Pero esta vez ha sido una decisión de nosotros, pero sobre todo del señor presidente de la República, de que se le compre más a la producción nacional, que lo que se consume en la tanda extendida, que todo lo que compra el Estado de productos agropecuarios sea producción nacional, porque es lógico que eso es realmente lo que está creando riqueza y creando fuentes de empleo. Si los productores agropecuarios les va mal, los productores agropecuarios no van a poder seguir produciendo. Entonces, eso es un plan. Y déjeme decirle que cuando las reglas se ponen, y nosotros hemos logrado enfrentar muchas cosas, y creo que ustedes lo saben, el Ministerio de Agricultura, producto de los intereses que hay por la cuestión de la nación, no solamente de la producción nacional,
no cuando hay que importar productos que no somos autosuficientes en la República Dominicana. Se van los intereses y muchas veces hay personas que quieren manejarlo más que los otros, pero hoy gracias a Dios nos estamos entendiendo y tenemos un equilibrio también en las importaciones. Y por eso hoy estamos viendo que no hay una exageración de los precios, porque hay muchos ofertantes en igualdad de condiciones y nadie especula con los productos y todo el mundo está vendiendo y los productos no se exageran los precios en el mercado. Aunque en un momento hay un producto que se escapa y eso es normal. Nada en la vida es perfecto. Mire, nosotros tenemos una confusión. En el caso de Valle Nuevo, queremos saber cuáles son los productos que afectan esa zona vedada, del tipo de agricultura y cuáles no. Porque la gente se confunde y dice, bueno, hay que arrasar con la agricultura en la tierra, en la zona vedada de Valle Nuevo. Entonces la gente no tiene claro lo que son de la ciudad, ¿no? La gente del campo sí lo sabe. ¿Cuáles son las siembras que se pueden hacer ahí y cuáles no? Mira, Valle Nuevo prácticamente lo que más se siembra es papa, cebolla, también zanahoria y muchos productos de todo lo que se producen en Constanza. Pero Constanza está produciendo estos mismos rubros en otros puntos de la zona que no están en zona protegida y no va a hacer falta tampoco de estos productos en la República Dominicana. Eso es, ya los productores de Constanza están, todos esos productos que no se van a poder cultivar y producir en esa zona, se están llevando a otra zona de Constanza que también tiene las mismas condiciones que Valle Nuevo y que podemos producirlo en ese lugar. ¿Cuál sería la mejor conquista de la gestión de Danilo en el campo? ¿La visita sorpresa? La visita sorpresa es la revolución del presidente Medina para Pero tanto como una revolución. Sí. Si lo vemos, no lo veamos solamente porque él está llevando un préstamo al campo. Y es bueno estar en una visita sorpresa. Y yo creo que esto debe ser algo para que, porque en la visita sorpresa han visitado presidentes, han ido embajadores, han ido funcionarios de bancos internacionales, junto con nosotros a los lugares. Lo más importante es que llegar a una zona deprimida donde hay miles de familias que entienden que ellos no tienen capacidad y que no tienen valor, y que vaya no un funcionario a nivel de nosotros, el presidente de la República, a decirles sí, ustedes pueden, y yo estoy aquí para ayudarlos a que se levanten, y ver esa zona progresar. Eso es una revolución. El proyecto que estamos haciendo ahora, doctor, que yo quisiera que ustedes, este programa, le den seguimiento. El proyecto de agroreforestación en todas las cuencas altas de la presa del sur, la zona desforestada de ahí, que ya tenemos proyectos ya planificados con todos los componentes administrados que se van a dar, y algunos ya ha comenzado, que es la siembra de frutales como café, aguacate, mango en algunos lugares, pero sobre todo maderable aprovechable y maderable con especies endémicas en la parte más alta para evitar la erosión y garantizar el agua a los cultivos que se siembran en los valles del país. Eso es una gran revolución, porque este proyecto tiene componentes que no lo han tenido ninguno componente de los que se han trabajado aquí. ¿Por qué digo esto? Un componente importante, porque esas personas que viven en esa montaña, que podemos decir que han depredado, que han tumbado, que han devastado y que la montaña está pelada ahora, no lo han hecho porque son depredadores ni porque son malos. Es porque ellos viven ahí, es porque ellos tienen hijos y es porque ellos tienen que mantener una familia. Lo único que pueden hacer, tumbar una parte para producir frijoles, para producir maíz, para producir guandules, entre otros, para ellos comer libremente. Y yo le digo esto, ¿sabes por qué yo digo esto? Lo digo con pasión. Yo me crié así, doctor. Yo me crié en un campo en Santiago Rodríguez, donde mi papá hacía una tumba para sembrarnos yuca, para sembrarnos víveres, para tener un poco de pasto, para tener 2 vacas para producir leche, para alimentar 14 muchachos. Hay que estar en ese momento. Hoy ya no se hace, no porque mi papá... Sí, pero usted vuela entonces... No porque mi papá... Esa provincia entre Mao y Santiago Rodríguez,
esa falda de la cordillera central. Eso da pena, eso está deforestado entero. Pero eso era lo que había, doctor. Si, coger y negar lo que está pasando desde hace 50, 70, 80 años, es no conocer la República Dominicana. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Que a esas personas que viven ahí se le va a suministrar un subsidio por 3 años para que puedan vivir, porque no se van a morir de hambre. Para que en 3 años ya el café, o antes de los 3 años, el café que estamos sembrando, el aguacate que se está sembrando, en 3 años ya está en producción, y con el esquema que estamos trabajando ahora, que es con tecnología. Déjeme decirle que ya las 1000 y tantas tareas de café que tenemos sembradas ya, que comenzamos con una donación de plántula que nos dio Rafael Perilló. Ya esa planta, ya hay plantaciones que están floreciendo. ¿Y sabe qué? La estamos fertilizando ya. Y vamos a hacer un esquema con la tecnología adecuada para los productores, para que en vez de producir 35 libras de café, puedan llegar por lo menos a 2 quintales de café. Que un productor con 20 tareas, 2 quintales de café, son 40, con 20 tareas, 2 quintales, son 40 quintales. A 5,000 pesos da para vivir cómodamente en esos lugares. Sí, pero usted dijo una palabra que a mí, que viví en el sur, me da la prueba de que sabe de lo que está. Es una palabra que no se usa mucho y la mayoría de la gente aquí en la capital no sabe de qué usted está hablando. Cuando una persona te dice, hace una tumba, es algo que quizás el doctor Junior Espinosa y Machi sepan de qué estamos hablando. Es la porción de una montaña forestada, un monte, sobre todo aparte falda y que es tierra buena, desmontarla para sembrar un pequeño conuco y que como está muy fertilizada, se van moviendo cada año hacia otro lugar y terminan comiéndose la montaña. Perfectamente. Rehacer eso cuesta. ¿Cuál es el presupuesto para esa gente poderle mantener hasta que ellos puedan primero reforestar y mientras tanto mantener? Las 700,000 tareas que tenemos ya ubicadas. No, ya esas tienen su proyecto listo con todos los componentes y presupuesto. Sobrepasa los 6.500 millones de pesos. Y déjeme decirle que el BIC, Banco Interamericano, se está trabajando con nosotros en eso por una decisión prácticamente de ellos. Fueron a la zona, fueron a Hondo Valle, fueron a La Cañita a ver los proyectos que estamos haciendo. Y son proyectos muy revolucionarios y eso me gustaría que ustedes realmente lo conozcan. La otra cosa es, ¿por qué si San Juan era el granero del sur? Y se lo pregunto cada vez que usted venga aquí, ¿por qué si era el granero del sur tenemos que reconvertir el valle? Porque era el granero del sur. Y yo creo que ahora que va a ser verdaderamente un granero de los tiempos de hoy. Porque hay que aplicar tecnología, doctor. En los años 60, 50, 70, 80, vivíamos los que vivíamos en el campo y había alimento. Pero hoy ya no se produce como se producía antes. El sur produce en habichuelas como está todavía. Ahora hubieron productores que sobrepasaron los 3 quintales por tarea. Y productores que el promedio fue más de 2 quintales por tarea. Pero el promedio era 1 y hasta menos de 1 quintal por tarea. Así no se compite con nadie. No solamente internamente, y menos con el DRCAT, menos con los países que ya tienen. Nosotros tenemos que transformar la forma de producir. San Juan estaba produciendo de maíz 3 quintales y 2 quintales por tarea de maíz. Nosotros estamos hoy ya, lo que estamos sembrando, los productores que están cambiando. Muchos productores han logrado 10 quintales por tarea 10. Y 11 quintales por tarea. De 3 a 10. Claro, pero maíz híbrido y aplicándotela. No es sembrar 50 tareas, 20 tareas de maíz y dejarla para que cuando crezca la matita y me produzca una mazorca que tenga 200 granos, una mazorca que para tener rentabilidad y tener una productividad adecuada, tiene que tener una mazorca de maíz entre 600 y 800 granos. Si no lo tiene, no hay una buena productividad en el campo. Y ese maíz que estamos sembrando hoy tiene la característica, no tiene que envidiarle a ningún país del mundo, ni a los que producen en Argentina, ni a los que producen en Estados Unidos, porque
tiene la alta productividad y además, cuando los productores de cerdo lo compraron, sus amigos los de pollo, le hicieron un estudio y la cantidad de kilocalorías que tiene, comparado con algunos le dan hasta el doble. Ministro, esas personas que se van a integrar a la producción de frutales y que van a recibir ese subsidio, se ha hablado también de cuál sería el mercado que podrían tener esas, porque estarían produciendo, pero después en un momento se acaba el subsidio y tendrían que comenzar a vender, y quizás por la escala a la que se está proyectando podría establecerse una superproducción de ciertos renglones. ¿Se ha planteado, se ha preguntado cómo podrían resolver esa situación? Bueno, es una pregunta muy buena, porque precisamente lo primero fue que analizamos, hicimos un análisis y planificamos qué es lo que debemos sembrar en la parte alta, y está definido por la demanda que tenga, y el espacio nacional, pero sobre todo el espacio internacional. Y determinamos que aquí hay rubros tan importantes, que voy a mencionar algunos, no son de la montaña, pero aguacate, mango, café, cacao, tienen una demanda internacional extraordinaria. Ahora mismo el aguacate, el que tiene aguacate, está vendiendo aguacate a más de 40 pesos la unidad. Y eso es más rentable que cualquier cosa. Eso no quiere decir que siempre se va a mantener a 40 pesos. Pero lo que quiero decir es que hay una gran demanda mundial de todos esos rubros. Pero también tenemos el caso de la piña, la pitahaya, que en la zona baja, en la zona donde es posible, como para la piña, la zona de Cotuí, de Monteplata, Yamasá, y lo que es en Santiago, las canelas, se puede sembrar. Entonces, en el sur, donde la parte que estamos reforzando es mango, y están definidas cuántas tareas de café, cuántas tareas de mango, cuántas tareas de aguacate, y todo con estudio de factibilidad, de acuerdo a la altura, de acuerdo al clima y de acuerdo a la calidad de su suelo. Esto no es inventado. Mire, usted se refería a un empresario y a una empresa que, aunque no es de mi simpatía, yo tengo que reconocer que ellos han hecho un proyecto en el Este, en Atomayor, en el Valle, de café, que es envidiable. Y además le han donado plantas al departamento de café para el fomento de la variedad de que necesitamos sembrar aquí. Sin embargo, ese no es el ejemplo, el de Indubán, porque hay productores grandes que tienen ideas fabulosas, como un amigo que yo tengo que dice, yo quisiera conversar con el ministro que va a su programa para decirle algunas ideas. Digo yo, pero tú, ¿por qué? ¿Me estás hablando de Luis Turán? No, del que yo estoy hablando no se lo puedo decir porque es un miserable. No, dígame ese. No. Ese que yo quiero. El problema es que cuando ellos hablan, lo primero que quieren es que le hagan una carretera. Pero no aportan como aportó Indubán. Realmente se pueden hacer proyectos mixtos. Déjeme decirle, y también eso es muy bueno, doctor. Este proyecto de sembrar café, el presupuesto de plántula que necesitamos de aquí al 2018, que pensamos tenerlo sembrado, estamos hablando de 63 millones de plantas, hasta lo que tenemos en este momento. Para eso sabemos, si no somos ilusos, que el Ministerio de Agricultura no tiene cómo crear la infraestructura para producir esa plántula en este momento. ¿Qué hicimos? Convocamos a todos los viveristas. Cuando viene a ver el amigo suyo, usted no me ha querido decir su nombre, está dentro de él. Sí es productor de café. Y le mandamos una comisión técnica de nosotros a revisar todos los viveros que tienen. Cuáles condiciones tienen de infraestructura y sanitaria. Y contratamos y ya estamos trabajando con todos esos viveristas. Ya le entregamos para semillas para 11 millones de plantas que van a sembrar. Y pronto, cuando nos llegue otra cantidad de semillas, vamos a tener que ¿Por qué? Porque no es posible hacerlo en 2 años si no creamos un equipo. ¿Qué estamos haciendo? Lo bueno de este componente de esta siembra es que quienes van a sembrar el café son los mismos productores, ellos mismos. Y es con el subsidio que se le va a dar a cada productor, va a tener un subsidio. Va a ser tipo convite, y así se ha sembrado las 1000 y tantas tareas que se han sembrado. Tipo convite, que si hoy le toca a la parcela... Todavía hay convite. Escuchen, si le toca la parcela de 20 tareas de doctor Jacín, sí. Todo lo que estamos aquí, vamos a sembrar en un solo día su parcela.
Vamos, Sí. primero hacemos los hoyos y después vamos y la Y después sembramos. le toca la suya. Y después le toca la de Machi y después le toca la mía a cada uno de los que estamos aquí. Y sembramos. Ahora, ¿qué significa eso? Que ningún productor va a permitir que nadie son productores y son vecinos y son amigos. Es algo revolucionario, pues yo lo digo. Pero que un equipo técnico está para saber que no me deje una... Pero maleza. revolucionario el convite. ¿Eh? El convite No, más viejo que la revolucionario colonia. revolucionario el proyecto. Ah. La comura. Porque tiene muchos componentes Sí. de la producción. Entonces, Esa esto... dicen junta. Así la junta. Yo trabajé, mi papá me mandaba a una junta a deshiervar con otro vecino. Cuando papá hacía una, iban los demás donde nosotros. Yo conozco muy bien esto porque me crié de esa forma. Carlos. Sí. Mire, uno lo ve lo ambicioso y lo extenso del programa de agricultura, y usted nos ha hablado de los productores, pero en el terreno, por lo menos por las áreas en que nosotros nos desenvolvemos de vez en cuando, vemos que no hay un relevo generacional muy evidente dentro de los productores. Es decir, usted ve que la mayoría de la gente que están dedicados 100% al campo son gente ya de una edad muy avanzada. Entonces, ¿cómo está contemplando el ministerio suyo o qué visión tiene usted con respecto a lo que es el relevo generacional dentro de lo que es la labor agrícola? Y en ganadería hay jóvenes. No, en todo, doctor. Mira, la pregunta de aquí, el que viene aquí sale nutrido, aprende Sí. o sabe o tiene que dejar esto. La verdad que esa es mi preocupación verdaderamente. ¿Qué pasará con la juventud mañana? Por eso mismo. Yo siempre digo, todos los que tenemos la edad de nosotros estamos ya un poquito pasados meridianos. Sí. Y si nuestros hijos y nuestros nietos no entran al agropecuario, el problema del mundo es alimentos. No será nada, no será producir carros, ni aviones, ni nada. Es cómo vamos a alimentar, porque ahí interviene la naturaleza. Y la naturaleza, usted no la modifica de 100 y de 1000. Usted puede modificar, mejorar genética. Pero estos proyectos que estamos haciendo, ¿por qué no se queda un productor, un hijo de un productor en Hondo Valle? Si realmente el papá tiene 50 tareas y lo que está produciendo son 25 libras de café. Cuando el papá esté produciendo 2 quintales, 2 quintales y medio, el hijo ya no va a ser un productor de café, va a ser un empresario de la producción de café, va a ser un productor cafetalero organizado. Mire, producir en República Dominicana. Y yo puse un ejemplo, y usted mencionó, y yo mencioné a Pereyú. Él tiene un proyecto en Rancho Arriba, extraordinario, igual que El de Atomayor. el de Atomayor. En esa misma zona hay productores que producen 25 libras y 30 libras de café por tarea. ¿Sabe qué? La tierra es la misma, el clima es el mismo. La única diferencia que hay es que el productor no es el mismo. Usted dirá, el otro tiene mucho dinero y él no tiene. Pero el otro tiene mucha tarea y él tiene poco. Si yo en 20 tareas la trabajo con mi esposa y con mi hijo, con un hijo, yo puedo ponerla a producir a nivel de... Lo único que tengo es tener el mismo marco de plantación. Si él tiene 260 matas por tarea, yo debo tener 260 y eso no es difícil. Si él fertiliza 2 veces en el año, yo fertilizo 2 veces en el año. Si él controla la sombra, yo controlo la sombra. Si él controla la maleza, yo controlo la maleza. Si él controla la plaga, ¿sabe qué? La tierra devuelve, la planta devuelve cuando usted le da lo que ella necesita Bien. para producir. Entonces, se va, pero no es solamente eso, es que esos proyectos tienen un componente de que van a haber procesadoras. Para los que producen ellos, nadie va a ir a buscarlo para coger y llevárselo. Lo van a procesar los mismos productores en grupos asociativos y lo van a comercializar aquí en el país y fuera del país. Ministro, mire, el productor que yo le mencioné no es de café, es de habichuela, de mango y de aguacate. Lo que quería decirle era que las visitas sorpresa es un arma de doble filo, porque si es cierto que se va y se invita a los pequeños productores a asistir, a decir cuáles son sus necesidades, el presidente le dice al FEDA y al Banco Agrícola que lo ayuden, pero aparecen algunos que no están organizados y a muchos quieren que les donen cosas y eso hay que pagarlo. Pero eso tiene otro componente que es para mí el valor que tiene, es que el gobierno, el presidente de la República, no puede alegar ignorancia, porque es que tiene información de primera mano. A veces a ustedes los desmienten los productores, le dicen, ministro, eso no es así. Muchas veces a los funcionarios, los productores los desmienten, porque hay casi un careo entre ellos. Es decir, el presidente lo que no puede decir, yo no sabía eso, a mí me engañaron, porque él va todos los domingos a esos sitios. Y la pregunta es, ¿realmente
¿esos recursos llegan o son promesas que se acaba con el video que pasan en Ojalá? Déjeme decirle, ninguno de esos es promesa. Todas esas cosas están llegando. Cuando el presidente ofrece algo y nosotros que estamos y vamos junto con él, vamos con él, antes de él y después de él, si no cumplimos, nos llama la atención. Y todos aquí conocemos al presidente de la República. Cuando ofrece algo, lo cumple. Y el que no lo cumple no puede estar ahí. Bien. De ahí que viene el 62%. ¿Eh? El 62% de ahí que viene. Y va a ser más del 62. Bien. Una pregunta. Está en sintonía con el doctor. ¿Cuáles productos como el arroz o el pollo nosotros somos autosuficientes hoy día? Pollo es autosuficiente Sí. ahora mismo en República Dominicana. Eso no quiere decir que venga una importación de pechuga, de una pieza especial que quiera, de una carne gourmet que quiera. Pero si no viene nada, es suficiente. No. Aquí hay capacidad para producir el doble de capacidad instalada. Tienen los productores nacionales para producir prácticamente, podemos decir, un 50% más de lo que se está produciendo. O sea, si lográramos un mercado más fuerte con Haití o con algún otro país, también tenemos capacidad para exportar pollo. Mire, En arroz Espérate. estamos prácticamente siendo autosuficientes, con la excepción que en la parte de Derek Casta que entra, y en algún momento falta algo, porque aquí se está creciendo el consumo. Y además en arroz hay una parte, precisamente la línea noroeste, de las áreas arroceras que han pasado a banano. ¿Qué otro producto es autosuficiente? Bueno, todo lo que es víveres, todo lo que es plátano, yuca, huevo, lo que es la dieta básica, frijoles no somos autosuficientes. Con nos falta respecto mucho. al huevo, cuando viene Rolando Alba ahí a decir cosas aquí, ¿qué es lo que ellos quieren? Me gustaría no escuchar a Rolando, me gustaría escuchar además a Rolando Alba, escuchar también a los demás productores de huevos también que hablan, porque ellos son los que deben sentir porque él no produce huevos. Es bueno escuchar a los productores, todos los demás. ¿Cómo están ellos ahora? Ganando. No, que huevos fértiles, ganando que qué sé yo y con qué, qué sé rentabilidad. yo cuánto. Bueno, lo que pasa es que eso es una guerra de intereses. ¿Qué es lo que pasa aquí con los huevos? Y yo me siento bien con los productores de pollo. Hemos logrado crear un consenso, sobre todo unificarlo. Primero estaban juntos y se peleaban. Sí. Cada quien decía, bueno, el pollo tiene buen precio, yo ahora voy a, en vez de, yo incubaba 500,000 huevos, ahora yo quiero incubar 700,000, porque está bueno. Pero no sabe que esos 200,000 y el van otro a 100,000, sobresaturar. el otro 100,000, el otro 50,000, ¿qué es lo que están haciendo? La Producen oferta 1,5 millones de huevos de pollo más. Cuando van a venderlo, ese millón le hace perder en los 16.5 millones que le deben de rentabilidad. Y para que la agropecuaria sea económicamente estable, Viable, tiene que tener rentabilidad que lo produce. Y el consumidor debe tener un precio adecuado. El que crea en agricultura o en una función del Estado, que no tiene que defender las dos cosas, hay que defender el consumidor y hay que defender al productor. Porque cuando el productor pierde, deja de producir y crea una escasez. Y viene entonces el consumidor a tener que pagar la consecuencia. Dime. Doctor, ¿cómo se siente ese discurso del presidente en el campo? Yo le voy a decir una cosa a usted. ¿Cómo el feedback que usted Y recibió? voy a comenzar de atrás, no de ahora. El PLD nunca había ganado la zona rural en este aquí. Y lo digo yo que he manejado La Vega por mucho tiempo en política. Nunca habíamos ganado. Zona que nunca remotamente habíamos. Nosotros ganamos toda la zona rural de la República Dominicana. ¿Sabe qué significa eso? Satisfacción de los productores agropecuarios con la política agropecuaria del presidente Danilo Medina. Y hoy, dense una vuelta por el campo y ustedes van a encontrar, señores, que la verdadera satisfacción, y si están dispuestos a salir a defender al gobierno y al presidente, porque ellos sí están viendo, porque ellos ven con la razón, con la objetividad de la producción y de la rentabilidad que tienen, y ellos van a defender lo que lo ha mantenido a ellos siendo productivos con lo que tengan en la mano. Y que no se jueguen con este país al lado del presidente. Que él no le está mintiendo a este pueblo, él le está diciendo la verdad. Que él no le está ofreciendo cosas que no cumple. Y con eso, con un pueblo, que nadie se equivoque. Que lo único que le va a pasar a mucha gente aquí, que no saben lo que están diciendo, porque no saben mirar hacia adelante, es que ese pueblo lo va a castigar más cada día. Es cierto que Danilo Medina y Ángel convencieron a Faña de que acepte un viceministerio de Agricultura.
No tenía ni remotamente Por medio. razón de eso. Está bien. Ni conocimiento de eso. Bien. Las redes sociales. Una pregunta. Dale crédito, Mache, a las redes. Hemos visto un ¿Qué va a contraste en los invernaderos. A veces veo un invernadero bonito, grande, muchos metros, y a veces algunos medio en ruina. ¿Qué es lo que pasa con los invernaderos realmente? Bueno, los invernaderos siempre están en auge. Lo que pasa es que hay, pero quizás no son los invernaderos, porque no podemos, porque veamos un invernadero en ruina, quizás el que se puso en ruina fue un productor. En todas las áreas hay un productor, en momentos mejores hay un productor que cae. Porque es que hoy hay que adecuarse, señores. Ya la agricultura no es agricultura, ya la agricultura es una empresa. Ya un agricultor tiene que dejar de verse como un agricultor que yo siembro una mata, luego la saco y voy a comer de ella. Tiene que verla como una empresa, que si usted le invierte tanto que requiere esa empresa que se llama la planta, le van a devolver eso. Y usted va a tener rentabilidad para poder crecer más y para poder llevarle el sustento que usted necesita a la familia. Bien, para nosotros terminar, secretario, en el caso suyo, en los 3 años que quedan de este gobierno, porque los otros, los 4 años, yo le voy a decir lo que vamos a hacer, pero en estos 3, ¿cuál es el plan de gobierno en el área agrícola? Mire, una cosa importante, el equipo agropecuario del presidente Medina, hoy estamos unificados total. Banco Agrícola, IAD, Ministerio de Agricultura, el FEDA, el INDRI y también, oigan esto, por primera vez, Medio Ambiente, estamos trabajando unidos. Medio Ambiente produce agua, el INDRI canaliza las aguas y el IAD tiene control de la tierra y el Ministerio de Agricultura y el FEDA, vamos a trabajar en el campo dando la asistencia técnica para que haya un poderoso sector agropecuario, pero sobre todo con la gran sombrilla de un gran presidente, con un concepto de que realmente, y eso es lo que yo pienso, sobre la agropecuaria, en ninguna parte del mundo va a ser más importante. Yo creo que la agropecuaria tiene un gran futuro, pero hay otra cosa importante. Los productores agropecuarios dominicanos están tomando conciencia. Primeramente de que tienen que cambiar. Segundo de que deben estar unidos, que divididos. Yo siempre he dicho, ríos revueltos, ganancias de pecadores. Si están unidos todos los productores, y hoy están unidos los productores de cerdo, los productores de pollo, los productores de arroz, los productores de huevo. Estamos trabajando ahora con unificar los ganaderos, que todavía hay buena gente que no están adecuados, pero hay un sector de la pecuaria, en el caso de la ganadería, principalmente ganadería de leche, que se están unificando para defenderse, porque si peleamos entre nosotros, ¿quién entra? Entre de afuera, porque nosotros no estamos peleando, pero entendiéndonos, sabiendo que yo me equivoco, cometo errores, y que otro puede mejorar, pero no martillar que comete un error, sino vamos a buscar las vueltas, cómo mejorar. Si no es así, República Dominicana, y déjeme decirles, República Dominicana tiene un potencial para producir alimentos, que muchas veces nosotros no nos imaginamos. Nosotros tenemos un clima privilegiado, tenemos las mejores tierras. Algo que estamos evaluando ahora, doctor, y usted que es una persona, es bueno que lo diga y que lo investigue. La misma fruta que se produce, variedad que se han traído de otros países, como el caso de la piña. Aquí la calidad, el grado BRICS, y la calidad es mejor, la misma variedad. Eso mismo pasa con el aguacate. El aguacate de aquí, que no viene de aquí, que vino aquí introducido. Aquí es mucho más calidad. ¿Sabe por qué? Porque este es uno de los mejores suelos. De los suelos todavía tiene la cantidad de minerales que tiene que tener para que lo que produzca tenga la calidad necesaria. Por eso el mango de aquí es más dulce, por eso la piña es más dulce, por eso el aguacate tiene mayor cantidad de grasa. Y así sucesivamente. Eso tenemos que explotar. Pero fuera de guineo, aguacate, piña y mango, Mire, ¿qué otro producto de exportación? Usted mencionó el guineo. Aquí vino, con la situación del Brexit del Reino Unido, vino una misión de congresistas del Reino Unido. Nos reunimos con los bananeros, nosotros fuimos de presidente. Y un congresista que dirigía el banano dijo, el banano de República Dominicana es el mejor banano del mundo. Y lo dijo uno de los países mayor consumidor, de los mayores consumidores de banano. Lo dijo el embajador aquí, Cuello, dijo eso. Bueno, él estaba, cuando estuvo con el presidente, él estaba con esa persona. Entonces, eso es, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Apoyando la agropecuaria.
es que los productores tenemos que cambiar, tenemos que aplicar tecnología, pero tenemos que producir productos con sanidad, con inocuidad, para que el que lo va a consumir, porque ese es el dueño de nuestra siembra. La siembra, yo no siembro arroz porque a mí me gusta y las plantas de arroz son bonitas, sí son bonitas, pero es porque hay un productor que lo compra, lo consume, y ese es el que lo paga. Y muchas veces el comprador del arroz, del producto agropecuario, no está en República Dominicana, puede estar en Argentina, en Brasil, en Francia, Inglaterra, en Alemania, en Reino Unido, Estados Unidos, en los países que no consumen. Tenemos que pensar en ello cuando vamos a producir también. Bien. Ingeniero Ángel Esteves, le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy jueves. Así que tiene que ser que el funcionario del área salga a hablar de su área, no que salga uno a hablar de todos. Y vamos Eso es lo a que ver, yo creo. Así es, Cada quien en su área. así es. a ver si producimos mucha Es que comida hay uno este que habla año, de ¿verdad? todo. Con estas lluvias que usted dice que siempre devuelven en algo, ¿verdad? No. Mire, Machi, sobre pues, lo que usted dijo. ¿Sabe cómo el secretario El bajo general yaque. falta eso? Sí. Oiga, Machi, esto. El bajo yaque. Hay una cosecha de arroz ahora. Y ya el banano prácticamente está todo sembrado. Fueron 2.500 millones que dispusieron solamente, inmediatamente para eso. ¿Cuándo se ha visto eso aquí en República Dominicana? Un banco agrícola ya con 23.000 millones en cartera cuando eran 6.000 que tenía, o menos. El bajo yaque está totalmente sembrado, con una cosecha de arroz extraordinaria. Y yo diría, bueno, todo el apoyo que dio el gobierno, pero la naturaleza nos dio un gran apoyo. Bien. Esos suelos estaban un poco salinizados, con el agua mucha agua que llegaba de la corriente. Lavaron el suelo. Lavaron el suelo, porque el agua que vino inundó, vinieron de la montaña, agua natural, limpia. Le dieron una lavada al suelo, pero dejaron sedimento también, dejaron materia orgánica. Y hoy, yo creo, yo no quería creerlo, doctor, parece un jardín la línea noroeste. Bueno. Gracias, ministro.